Nunca olvidaré la noche del 2 de noviembre de 2024. Eran las 11:47 cuando bajé las escaleras de la estación Pino Suárez, con la idea simple de volver a casa, calentar algo de cenar y dormir. Había trabajado hasta tarde en una imprenta del centro, corrigiendo unos pedidos atrasados por la temporada de Día de Muertos, y lo único que quería era sentarme en el vagón, mirar el reflejo sucio de la ventana y dejar que el traqueteo del metro me arrullara hasta mi parada. Pero desde que crucé los torniquetes sentí que algo no estaba bien. No fue una visión repentina ni una sombra clara. Fue una sensación. El aire estaba más frío de lo normal, aunque el andén seguía oliendo a metal, humedad vieja y cable recalentado. Escuché el zumbido de los anuncios por el altavoz, esa voz que siempre suena cansada, pero esa vez las palabras salieron entrecortadas, como si alguien respirara encima del micrófono. Miré alrededor. Había muy poca gente. Una señora con una bolsa de mandado, un muchacho dormido contra una columna y un policía bostezando junto a la línea amarilla. Nada extraño. Al menos, nada que pudiera explicar por qué se me puso la piel chinita apenas vi que el reloj digital del andén marcaba 11:47 y luego 11:47 otra vez, como si el minuto se hubiera quedado atorado. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras de Medianoche y déjanos en los comentarios si has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que te mantendrán despierto esta noche. A veces uno siente feo sin razón, eso dicen. En México siempre hay alguien, una abuela o una tía, que te advierte que cuando el cuerpo se inquieta antes que la cabeza, conviene hacer caso. Mi abuela Eloísa lo repetía mucho. Si un lugar te rechaza, no insistas. Los sitios también guardan memoria. Yo no le hice caso esa noche. Había crecido escuchando leyendas sobre aparecidos, túneles cerrados y estaciones donde se oían pasos cuando ya no quedaba nadie. Pero siempre pensé que eran exageraciones de gente sugestionada. Historias para espantar a quien vuelve tarde. Cosas que uno escucha de niño y recuerda con una sonrisa. Hasta esa noche. El tren llegó con un chirrido largo, como un lamento metálico. Las puertas se abrieron frente a mí, y subí al último vagón porque era el más cercano a la escalera. Ahí adentro solo iban 5 personas. Un señor con uniforme de limpieza que cargaba una cubeta vacía, 2 chicas hablando en voz baja, una mujer mayor con un rebozo oscuro y un joven muy flaco sentado al fondo, con la cabeza agachada. Elegí un asiento cerca de la puerta y saqué el celular. No tenía señal. Eso no era raro en algunos tramos, así que no le di importancia. El problema fue que, al levantar la vista, noté algo que no había visto al entrar. La mujer del rebozo me estaba mirando fijamente. No parpadeaba. Tenía los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir, y las manos apretaban un rosario de cuentas gastadas. Aparté la mirada por educación o por incomodidad, y me concentré en el reflejo de la ventana. Afuera, el túnel corría negro, apenas interrumpido por luces amarillas que aparecían y desaparecían como cuchilladas. Entonces vi, en ese reflejo, que detrás de mí no solo estaba mi imagen sentada. Había alguien de pie. Me giré de golpe. No había nadie. Sentí un hueco en el estómago. Quise convencerme de que había sido el reflejo del señor de limpieza o una superposición rara en el vidrio. El tren siguió avanzando. Nadie parecía notar nada extraño. Las 2 chicas ahora callaban. La mujer del rebozo seguía observándome. El muchacho del fondo continuaba con la cabeza inclinada hacia adelante, inmóvil, como si durmiera. Fue entonces cuando escuché 3 golpecitos secos en la ventana. Tac, tac, tac. Del lado de afuera, en el túnel. No sé si alguna vez has viajado en el metro de noche cuando va casi vacío. Todo sonido se vuelve más grande. El golpe de las ruedas parece latir debajo del cuerpo. El aire se siente pesado. Cada reflejo en la ventana parece un rostro mal escondido. Yo me quedé congelado mirando el vidrio. Afuera no había nada, solo oscuridad y de vez en cuando,
una luz que corría en sentido contrario, pero los 3 golpes se repitieron. Tac, 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 igual de secos, igual de cerca. La mujer del rebozo bajó la mirada y empezó a murmurar algo. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba rezando. Las puertas se abrieron en la siguiente estación. Bajaron las 2 chicas casi corriendo. El señor de limpieza también salió sin voltear a ver a nadie. Yo pensé en bajar con ellos aunque no fuera mi estación, pero me ganó la vergüenza. ¿Qué iba a hacer? ¿Subir las escaleras, salir a la calle y tomar un taxi solo porque escuché ruidos? Me quedé sentado. Y esa fue la decisión que cambió todo. Cuando las puertas volvieron a cerrarse, el vagón se quedó con solo 3 pasajeros además de mí. La mujer del rebozo, el muchacho flaco del fondo, y yo. O eso creí. El tren avanzó unos segundos y de pronto las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Durante el segundo apagón vi con claridad a otra persona sentada frente a mí. No estaba ahí antes. Lo sé porque había mirado ese lugar varias veces. Era un hombre de traje oscuro, empapado de la cintura para abajo, como si hubiera salido de un charco negro. Llevaba el rostro inclinado hacia el suelo y una mano apoyada en la rodilla. Las luces regresaron, y el asiento volvió a estar vacío. Quise ponerme de pie, pero las piernas no me respondieron bien. La mujer del rebozo alzó la vista y me dijo en voz muy baja: «No lo mires cuando se refleje». Su tono no era el de alguien contando un chisme ni tratando de asustar. Sonó como una advertencia vieja, repetida muchas veces. Yo abrí la boca para preguntarle de qué hablaba, pero ella negó apenas con la cabeza como si responder fuera peor. Noté entonces que entre sus dedos, además del rosario, llevaba una pequeña bolsita roja, de esas que algunas personas usan como amuleto. Recordé las limpias con huevo que mi abuela hacía cuando alguien amanecía con pesadillas, y el vaso de agua al lado de la cama salía con burbujas extrañas. Recordé el olor de las veladoras y el murmullo de las oraciones en las madrugadas. Y por primera vez, en muchos años, deseé haber llevado conmigo una cruz o siquiera un escapulario. El muchacho del fondo levantó la cabeza. Hasta hoy me cuesta describir su cara sin sentir que me falta el aire. No tenía nada monstruoso y tal vez por eso fue peor. Era un rostro normal, demasiado normal, pálido, con ojeras marcadas y labios resecos. Pero sus ojos estaban abiertos de más, tensos, como los de alguien que lleva horas viendo algo insoportable. Me miró fijamente y habló con una voz quebrada. ¿Tú también lo escuchas? No supe qué responder. ¿Escuchar qué? Logré decir. El muchacho tragó saliva. Miró hacia la puerta que daba al siguiente vagón y susurró: «Al que pide que lo dejen entrar». Un escalofrío me subió por la espalda. En ese instante, sonó un golpe del otro lado de la puerta de conexión. No en la ventana. No en el techo. En la puerta. Una vez. Luego 2. Después 3. Siempre en el mismo ritmo. Tac, tac, tac. Como si algo supiera exactamente cómo llamar sin parecer desesperado. El muchacho se tapó la boca con la mano. La mujer cerró los ojos y siguió rezando más rápido. Yo clavé la vista en esa puerta angosta de vidrio reforzado y traté de ver qué había del otro lado. Solo alcancé a distinguir el siguiente vagón, también casi vacío, con las luces temblando. Y entonces vi una silueta parada al fondo. No caminaba. No se acercaba. Solo estaba ahí, inmóvil, esperándonos. Las puertas se abrieron en la siguiente estación, pero esta vez el tren no anunció el nombre. Miré por la ventana y no reconocí el andén. El diseño era viejo, con azulejos amarillentos y focos más tenues de lo normal. No había publicidad en las paredes. No vi cámaras. No vi policías. Solo un banco metálico oxidado y un letrero negro donde deberían estar el nombre de la estación y la línea. Nadie subió. Nadie bajó. Las puertas permanecieron abiertas más tiempo del habitual, como invitándonos a salir. «No bajes», dijo la mujer sin mirarme.
¿Qué estación es esta? Pregunté. Ella tardó en responder. Una que ya no debería existir. Las puertas se cerraron de golpe antes de que pudiera reaccionar. El tren arrancó con una sacudida brusca. Yo sentía las manos frías y húmedas. Miré mi celular otra vez. Seguía sin señal, pero ahora la pantalla mostraba las 3:00 am. Eran las 11:50 hacía apenas unos minutos. Lo apagué y lo encendí de nuevo. 3:00 am. Eso no puede ser, murmuré. Sí puede, respondió el muchacho del fondo. Cuando sube, siempre son las 3. Quise reírme, decir que era una broma mal hecha, pero la risa no me salió. El tren comenzó a disminuir la velocidad dentro del túnel, aunque no se veía ninguna estación cercana. Las luces del vagón bajaron de intensidad hasta dejarnos en una penumbra gris. Fue entonces cuando apareció el olor. No venía de una persona ni de basura acumulada. Era un olor a tierra mojada, a agua estancada, a ropa guardada durante años en una casa cerrada. Debajo de eso, había algo peor, un tufo leve y dulce, como flores marchitas sobre una tumba reciente. La mujer del rebozo se cubrió la nariz con la manga. El muchacho empezó a temblar. Tac, tac, tac. Ahora los golpes sonaban en el techo. Levanté la vista por puro instinto, y vi que algo se deslizaba sobre la lámina exterior del vagón, acompañando nuestro avance dentro del túnel. No se veía bien. Era como una sombra más oscura que la oscuridad, pegada al metal, moviéndose con una rapidez imposible. De pronto se detuvo justo encima de mí. El tren también se detuvo. El silencio fue brutal. Ni motor, ni ruedas, ni anuncios, ni voces, solo nuestra respiración. Entonces alguien habló por el altavoz. Era una voz masculina, grave, lenta, con un eco raro. Última corrida. Favor de no obstruir las puertas. La frase quedó incompleta, cortada como si alguien hubiera arrancado el cable del micrófono. Y después, nada. Solo ese silencio espeso que ya no se sentía vacío, sino lleno de algo que no tenía nombre. La mujer del rebozo abrió los ojos de golpe. No dijo nada, pero vi cómo apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El muchacho flaco a mi derecha empezó a murmurar entre dientes, algo que no alcancé a entender, pero que sonaba como un rezo mezclado con un nombre repetido una y otra vez. Me incliné sin querer para escuchar mejor, y él me miró con los ojos muy abiertos. No voltees hacia el techo, me dijo. Pase lo que pase, no voltees. Ya era tarde. Yo ya había volteado. No vi nada. Solo el metal gris del techo del vagón, manchado de óxido en una esquina. Pero sentí que algo me había visto a mí. Una presión leve sobre los párpados, como cuando alguien te enfoca con una luz directa. Una certeza fría, irracional, de que ahora yo era visible para algo que antes no me había distinguido del aire. Las luces parpadearon una vez más y regresaron a su intensidad normal. El tren arrancó sin aviso, con una sacudida que me golpeó la espalda contra el asiento. El olor a flores marchitas se intensificó durante 2 o 3 segundos, y después desapareció por completo, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible. El muchacho soltó el aire que había estado conteniendo. La mujer del rebozo bajó la mano de su nariz y volvió a rezar, esta vez en voz audible. ¿Qué fue eso?, pregunté, y mi propia voz me sonó ajena, demasiado pequeña para el espacio. Lo que sube en la última corrida, dijo la mujer sin dejar de rezar. Siempre lo mismo. Cada año, en estas fechas. Aprovecha que los túneles huelen a cempasúchil y a copal y cree que puede pasar al otro lado. La miré fijamente, buscando alguna señal de que me estaba tomando el pelo. No la encontré. ¿Al otro lado de qué? Ella movió apenas la cabeza, como si la pregunta fuera demasiado grande para responderla en ese vagón, a esa hora, con el tren moviéndose de nuevo entre paredes de concreto y oscuridad. Del lado donde estamos nosotros, dijo finalmente. Si conoces a alguien que ama las historias de terror,
comparte este video. Juntos podemos mantener vivas estas leyendas que nos conectan con lo desconocido. El tren llegó a la siguiente estación, y esta vez sí reconocí el nombre: Salino. Una estación normal, con sus azulejos de color, sus anuncios de telefonía pegados en las columnas, su olor a fritanga que llegaba desde la calle. Había 3 o 4 personas esperando en el andén. El mundo cotidiano, ahí, a 3 metros. Las puertas se abrieron y el muchacho flaco se puso de pie de inmediato, casi trastabillando. «Me bajo aquí», dijo. «No me importa que no sea mi estación. Me bajo aquí y espero a que amanezca». Lo miré irse sin decir nada. Quise preguntarle su nombre, preguntarle si había vivido algo así antes, preguntarle por qué viajaba solo en la última corrida el 2 de noviembre, pero ya estaba fuera, caminando rápido hacia la escalera, sin mirar atrás. Las puertas se cerraron y el tren arrancó otra vez. Ahora solo quedábamos la mujer y yo. «¿Usted sube seguido?», le pregunté porque necesitaba escuchar una voz humana, cualquier voz. «Cada año», respondió. «Vengo a ver si sube alguien que no debería, y trato de que no bajen en la estación equivocada. Hay gente que baja sin darse cuenta y no regresa. O regresa distinta». «¿Distinta cómo?». Ella me observó un momento largo antes de contestar. Callada, con los ojos abiertos de más, como el muchacho que acaba de bajar. Tardé unos segundos en entender lo que me estaba diciendo. Cuando lo entendí, el frío me atravesó de la nuca hasta la espalda. Ese muchacho ya no era... Llevaba 2 corridas en el tren, dijo ella. A veces se enganchan a alguien vivo y lo acompañan para no viajar solos, para no perderse, para encontrar la salida a través de otro cuerpo. Tragué saliva. ¿Y yo? ¿Me hice visible cuando volteé al techo? La mujer no respondió de inmediato. Guardó el rosario dentro de su manga. Se reacomodó el rebozo sobre los hombros y miró hacia la puerta de conexión entre vagones. La silueta que había visto antes ya no estaba ahí. El siguiente vagón se veía vacío y tranquilo, con las luces estables. «Lo que volteó al techo ya sabe que estás aquí», dijo. «Pero mientras no bajes en ninguna estación que no reconozcas, mientras no respondas si escuchas tu nombre desde el otro vagón, y mientras no abras esa puerta aunque te pidan que lo hagas, puedes llegar a tu casa. ¿Me van a llamar por mi nombre? Tal vez. Aprenden rápido. Esta noche más que otras porque es Día de Muertos, y la distancia entre los 2 lados se adelgaza. Úsala bien». El tren siguió avanzando durante lo que me pareció demasiado tiempo. Pasamos otras 2 estaciones. En la primera no bajé aunque una parte de mí quería escapar corriendo. En la segunda escuché, claramente, desde el vagón de adelante, una voz que dijo mi nombre. No el apodo que usan mis amigos. Mi nombre completo, el que solo conoce mi familia. Lo dijo despacio, con un tono casi amable como el de alguien que lleva rato esperando que te des cuenta de que está ahí. No respondí. No abrí la puerta. Me clavé los dedos en los muslos para mantenerme quieto, y fijé la vista en el anuncio pegado frente a mí. Uno de esos que te recuerdan que no dejes objetos olvidados en el vagón, y me concentré en leerlo una y otra vez como si las palabras fueran un ancla. La mujer me puso una mano en el brazo. «Ya mero», dijo. 2 estaciones después, el tren llegó a Tasqueña. Las puertas se abrieron, y la mujer se puso de pie sin prisa, sin urgencia, como alguien que termina un trabajo que ya conoce de memoria. «¿Cómo supo dónde me bajo?», le pregunté. «No lo supe», respondió. «Aquí me bajo yo». La vi alejarse por el andén con paso lento y seguro. Antes de que desapareciera entre la gente, se detuvo un segundo y volteó. No me dijo nada. Solo levantó la bolsita roja que llevaba entre los dedos, la apretó levemente y siguió caminando. Bajé en la siguiente estación. Subí las escaleras de 3 en 3. Salí a la calle, y el aire de la Ciudad de México a las 3 de la madrugada me golpeó en la cara como algo real y sólido y vivo. Me apoyé contra la pared de afuera,
Respiré hondo varias veces y me quedé ahí parado varios minutos sin moverme. Llegué a mi departamento 40 minutos después a pie, porque no fui capaz de volver a bajar al metro. Encendí todas las luces. Puse una veladora que había comprado para adornar el altar de mi abuela Eloísa. Me senté en el sillón y no dormí. A las 7 de la mañana, cuando ya había sol y ruido de camiones y el mundo sonaba otra vez como debe sonar, revisé mi celular. Tenía señal. Tenía mensajes de mi hermana preguntando dónde estaba. Y tenía una notificación de una aplicación de transporte que registro mis viajes porque la tenía activa esa noche. El registro decía que había abordado el metro en Pino Suárez a las 11:47 p.m. Mi siguiente ubicación registrada era en Tasqueña, a las 11:53 p.m. 6 minutos. Todo lo que viví, la estación sin nombre, las 3 a.m. en el celular, los golpes en el techo, la voz diciendo mi nombre completo, el muchacho que llevaba 2 corridas viajando sin estar del todo vivo. Todo ocurrió en 6 minutos. O eso dice el registro. Guardé el teléfono y miré la veladora de mi abuela. La flama estaba quieta aunque no había corriente de aire. Completamente quieta. Y yo pensé en lo que dijo la mujer del rebozo. Los sitios guardan memoria. Mi abuela Eloísa lo decía diferente, pero decía lo mismo. Nunca volví a tomar la última corrida. Pero a veces, cuando viajo de noche y el vagón va casi vacío, y el túnel corre afuera como agua negra, escucho 3 golpes secos en la ventana. Tac, tac, tac. Y sé que no soy yo quien los imagina. Sé que algo todavía recuerda que una noche, en la corrida de las 11:47, hubo alguien que volteó al techo, y que ese alguien llegó a casa.